De todos modos, yo les deseo que Dios les bendiga, ¿ok? Muy bien. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra y ella nos instruye, tu Santo Espíritu nos ilumina, Señor, para comprenderla, acercarnos a ella y saber entender qué es lo que tú tienes para nosotros. En esta mañana que vamos a enfocar el tema de la encarnación de tu Hijo Jesucristo, Señor, ayúdanos a comprender la importancia de este tema para el cristianismo, para el plan de salvación. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en esto y a quizá en cierto modo disipar, si queremos decir así, algunas dudas en cuanto a la deidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, pues para poder entenderlo tal como tú quisiste transmitirlo a nosotros, y ayúdame, Señor, para poder ser claro con mis hermanos y ser dirigido por ti, Señor, para que lo que explique en esta mañana sea exactamente lo que tú quieres. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. El tema de ahora es el Hijo se hizo hombre. La lección número 5, página 33. Y la primera cuestión que yo quisiera que viéramos en la introducción es qué es la encarnación. Porque el hecho de que Jesús se haya hecho hombre, que el Hijo de Dios se haya hecho hombre, significa que Él tomó una forma humana, ¿verdad? Y en la doctrina es conocido como la encarnación. Y según nuestra lección, ahí en la página 33 hay un resumen por ahí acerca de la encarnación, donde nos dice que la encarnación se refiere a que el eterno Hijo de Dios fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen y nació Jesús de Nazaret, el Dios hombre. Ya vamos a ver un pasaje de la Escritura que me interesa que revisemos. Aquí el autor o el escritor de la lección nos dice que el hecho de hablar de encarnación tiene que ver con la situación en la cual el Hijo de Dios fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Por cierto, en la lección dice, fue concebido por el Espíritu Santo. Si ustedes tienen la costumbre de marcar sus lecciones, tachen, eliminen eso de que fue concebido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no concibió, que concibió fue la Virgen María. ¿Sí? El Espíritu Santo engendró. ¿Sí? ¿Ok? Si tienen eso, corrijan eso, conciben las mujeres, engendran los hombres. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, no fue el Espíritu Santo quien concibió, fue quien engendró en la Virgen María a el Hijo de Dios. Ahora, esta definición me interesa que la veamos un poquito a detalle, porque lo primero que nos dicen, lo que yo traigo ahí marcado, es que es el eterno Hijo de Dios. Aunque ya vamos a hablar un poco más acerca de eso, el eterno Hijo de Dios nos deja ver desde ya el hecho de que el nacimiento de Jesús no marca el inicio de la vida del Hijo de Dios. No sé si fui claro, a veces enredo las cosas, yo sé. El nacimiento de Jesús, allá por el año 0 supuestamente de la historia humana, o algunos dicen un par de años antes, no marcó o no es la fecha en la cual el Hijo de Dios empezó a vivir. ¿Sí? Él es eterno, es decir, Él ya vivía, Él ya existía. No vino a existir con el nacimiento de Jesús, sino que Él es eterno, Él ya existía. Por eso dice acá que el eterno Hijo de Dios fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Y al ser que nació, se le llamó Jesús. De Nazaret, por el lugar donde fue a vivir. ¿En dónde nació Jesús, por cierto? En Belén. En Belén de Judea. No se vayan a reír. Me prometen no reírse. Cuando yo era un niño, hace mucho tiempo, en mi lugar, cerca de mi lugar, a unos 4 kilómetros del lugar donde yo nací, hay un lugar que se llama Belén. Y cuando yo era un niño, yo esperaba ver en Belén el lugar donde Jesús había nacido. Ok, muchas gracias, no se rieron, porque fue lo que les dije, que no fueran a reír, ¿verdad? Y yo siempre pensaba, el Belén, o sea, aquí es donde nació, ¿verdad? Porque era un niño, no, fue en Belén de
Judea, allá en Israel, ¿verdad? Entonces, aquí se le llama Jesús de Nazaret porque ustedes deben de recordar que cuando Jesús nació hubo una persecución, trataron de darle muerte. Él fue llevado a Egipto por orden de Dios cuando se lo dijo a José, y luego que Dios le dice, mira, los que procuraban la muerte del niño ya no están, ya murieron, regresa. José no tuvo valor de regresar a Belén, donde había nacido el niño, sino que se fue a Nazaret, ¿verdad? Y fue donde Jesús creció. Por eso se le llama Jesús de Nazaret. Ahora bien, hermanos, ustedes saben, algunos hermanos, la mayoría de ustedes, y creo que ya los que tienen poco tiempo de conocerme ya empezaron a darse cuenta que yo soy muy complicado. A mí la palabra encarnación no me gusta. Así, en el término encarnación, no porque el término esté malo, sino por la idea que ahora se maneja a nivel de religiones que antes se manejaba en aquellas zonas, pero ahora es algo común en nuestros medios. Y es el hecho de cuando hablamos de reencarnación. ¿Sí? La idea con la reencarnación es que alguien muere y viene y puede regresar de la otra vida y posesionarse en cierto modo del cuerpo de un ser vivo, llegar a vivir a él y manifestarse a través de ese ser vivo. Cuando digo ser vivo, lo digo en esa forma porque según algunos postulados de la reencarnación, cuando uno muere y viene de regreso, puede reencarnarse incluso en un animal, no en una persona. Por eso digo un ser vivo, ¿verdad? Entonces, digo, por eso no me gusta, porque cuando hablamos de encarnación podemos llegar a pensar, y lo he leído en esta forma en comentarios cristianos, en el hecho de que cuando Cristo vino, se encarnó en el cuerpo de Jesús, lo cual no es cierto. Eso no es verdad. Cristo no se encarnó en el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús era el cuerpo del Hijo de Dios, humanado. Es decir, no es de que la Virgen haya concebido un niño, y ya que la Virgen concibió al niño, entonces viene el Hijo de Dios y toma posesión de ese cuerpo y se mete en él y se encarna en él. Por eso digo que no me gusta el término y lo aclaro el por qué, ¿verdad? Por eso es que no me gusta el término. La idea es de que ese ser que nació, ese Hijo de Dios, ese Jesús que nació, es el cuerpo propio del Hijo de Dios humanado. No sé si me doy a entender. Tal vez he venido un poco filosófico ahora, ¿verdad? Pero yo me llamo... ¿Cómo me llamo? ¿Verdad? Yo me llamo Nahum, ¿ok? Y cuando yo nací siendo un ser humano, con una personalidad propia, por así decirlo, me asignaron un nombre y yo nací así. No vino alguien y tomó posesión de mi cuerpo y dice, no, a este voy a posesionarme del cuerpo y él va a ser Nahum. No, no es esa la idea. Y es la misma idea con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús nace, ese era el verdadero Hijo de Dios, con el cuerpo que le corresponde al Hijo de Dios como un ser humano. ¿Sí me doy a entender? Si no me doy a entender, pregúntenme. Yo quiero que este punto quede bastante clarito. Gracias, hermano. Eso aclara mis dudas. ¿Cuál duda, hermano Daniel? A ver, para que nos ayude a... La reencarnación, a mí no me gustaría que estar en una bata. Y él le va a armar. Ahora bien, en cuanto a la situación con el término que estoy enfocando, que es lo que más me interesa, que es el hecho del Hijo de Dios, es el punto este, ¿no? No es que Él se haya encarnado en un ser humano, sino que Él mismo, dice la Biblia, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y lo demás ya lo saben, ¿no? Y estando en la condición de hombre, pero ya no viene al caso, ya no viene al tema que estoy tratando ahorita. Es decir, no fue que Cristo tomara el cuerpo de Jesús, que el Hijo de Dios, tomara el cuerpo de Jesús y se metiera en él, sino que ese mismo cuerpo de Jesús es el cuerpo del Hijo de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que quisiera que quede claro en ese sentido. Entonces, esta es parte de la introducción. Yo sé que no está en la introducción de sus libros y perdónenme que a veces abuso un poco de mi libertad. La pregunta es, ¿por qué la encarnación es tan importante? ¿Por qué es tan necesario hablar de la encarnación de Cristo? ¿Por qué nosotros abordamos el tema de que Cristo tomó forma humana? ¿Por qué esto es importante para la cristiandad? El Salmo número 8, vamos a él por favor. Salmo número 8.
Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Verso 3. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿qué hago? Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Eso dice el Salmo 8. Yo sé, me quedé con el 9, me interesa llegar hasta el verso 8, ¿verdad? Muchos no consideran el Salmo 8 como un salmo mesiánico. Los salmos mesiánicos son aquellos salmos en los cuales sus versos tienen que ver con el advenimiento del Mesías, ¿verdad? Así tenemos, por ejemplo, el Salmo 22, es un salmo completamente mesiánico. Ustedes van a ver ahí la historia o la profecía acerca de la crucifixión y por eso se llaman así. El Salmo 8 no es considerado un salmo mesiánico. Primero, porque de lo que está hablando es, en los versos 13 en adelante, es en realidad del hombre y no de Jesús. Eso es lo que enseñan y por eso no lo aceptan tanto como mesiánico. El hecho de decir que el hombre fue creado un poco menor que los ángeles y que sin embargo Dios lo coronó de honra y de gloria y le dio dominio sobre toda la creación, eso lo encontramos en Génesis. Entonces dicen, aquí está hablando del hombre y no del Mesías. Pero me interesa lo que más adelante podemos ver. Miren, el apóstol Pablo precisamente vincula este salmo con nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, él cita mucha parte del Salmo, pero hay una parte, creo que es el verso 6, del verso 6, la segunda parte del verso 6, que el apóstol Pablo lo aplica directamente a nuestro Señor. Ahí vienen unas citas, primera de Corintios 5:27, que está hablando de la sabiduría, ¿verdad? Y se lo aplica también al Señor, primera de Corintios 5:27, como que me equivoqué de cita. No le hagan caso a esa cita, no sé, y supuestamente lo revisé. Y digo lo revisé porque sí lo revisé. Sí, no llega hasta el 27, ¿verdad? Es precisamente por eso. Yo traigo otra Biblia, es que hay unas Biblias que son mucho más bonitas que otras. No. Ok, obviemos ese ahorita, vamos a Efesios 1:22. Tal vez de Efesios 1:22 me logro ubicar con el otro. Ok, Efesios 1:22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿verdad? Es decir, está hablando de Cristo y el verso 6, la segunda parte del verso 6, en el Salmo 8, dice que todo lo pusiste debajo de sus pies. Y por eso es que la referencia es precisamente a ese hecho de que todo está bajo los pies de Cristo, ¿verdad? El Salmo 8:6 es el que nos dice eso. Les voy a revisar más adelante a ver si me ubico con la cita. No puede ser primera de Corintios 5:27. Sí, yo sé que no lo tiene, ¿verdad? No llega hasta ahí. Ok, entonces Efesios 1:22, el apóstol Pablo es el que también está citando este verso del Salmo 8, Salmo 8:6. Y es lo que yo quería hacerles énfasis. Aunque algunos digan que el Salmo 8 no es mesiánico, encontramos que sí es porque el apóstol Pablo se lo aplica al Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? ¿Quién lee el Salmo 8, el verso 6? Nuevamente, por favor. Amén. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies.
todo lo pusiste debajo de sus pies. El Efesios 1:22 que leímos dice que Él sometió todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Entonces sí, es un salmo mesiánico. Ahora, el que escribe la carta a los hebreos, yo sé que todo esto es Nuevo Testamento y el tema más va a ser con el Antiguo Testamento, pero me interesa que veamos esto. El escritor de la carta a los hebreos hace referencia también al Salmo 6 en el capítulo 2 y versos 6 al 8. Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 8. Que dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Es decir, en Hebreos también el Salmo 8 se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que digo de la importancia de la encarnación? Y ya me estaba adelantando con esto. Pasaremos a considerar ahorita más detenidamente algunas expresiones de estos versos que son los que quisiera que viéramos en este sentido. ¿Por qué el Hijo de Dios o por qué Dios el Hijo se encarnó para ser verdaderamente hombre? ¿Por qué era necesario eso? Miren, hermanos, Hebreos 2:9 nos dice lo siguiente: pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. Aquí no está hablando del hombre en general, sino que está hablando específicamente de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dice que era necesario que Cristo se humanara para que Él pudiera padecer la muerte. ¿Y por qué era necesario que Cristo muriera? ¿Por qué? No escuché. ¿Para resucitar? ¿Para qué era necesario que el Hijo muriera? Para pagar el precio de nuestros pecados, de nuestro castigo. Ahora, es cierto, pero ¿por qué era necesario que Él pagara el precio por nuestros castigos y para eso tuviera que hacerse humano? Porque era por medio de la sangre. Porque era por medio de la sangre. Pero ¿por qué si era por medio de la sangre y Cristo tenía que morir, por qué tenía que hacerse humano? Él era el único que iba a poder ser el cordero inmolado, o sea, que no iba a tener pecado. Ajá, eso iba a ser Él, ¿sí, hermano Daniel? Porque tenía que tener ¿cómo se llama? Tenía que ser como Dios, pero una persona humana no podía haber soportado lo que él. Ok, una persona humana no podía haber soportado Él y tenía que ser Dios, ¿sí, hermano Plácido? Yo creo que es más creíble que un hombre, los que saben de cosas ya más sofisticadas, más inteligentes, más sabias, pues era Dios, pues era esto, era lo otro. Ok, era Dios. ¿Iba a decir algo? No. Ok. Hermanos, ahí viene una pregunta. ¿Qué dice la pregunta? La que está ahí. ¿Qué dice? ¿Puede Dios morir? Hermanos, era necesario que Cristo tomara forma humana para morir porque Él, como Dios, no puede morir. Muy teólogos me han salido ustedes y estaba haciendo una pregunta sencilla. Ustedes son muy profundos en esto y lo que ustedes han dicho, todo lo que ustedes han dicho es verdad, o sea, es cierto, pero la razón por la cual Jesús tenía que hacerse un humano es porque si Él no era hombre no podía llegar a morir. Dios no puede morir, Dios es eterno. El Hijo de Dios no podía morir como Hijo de Dios. Espiritualmente hablando, como espíritu, era necesario que Él tomara forma humana para que como ser humano pudiera llegar hasta la muerte. Y por eso Hebreo nos dice, era necesario porque Él tenía que sufrir el padecimiento de la muerte, tenía que pasar aflicciones acá. Ustedes lo dijeron, si Él no hubiera sido Dios verdadero, tal vez no hubiera podido soportar todas las cosas que soportó. Es cierto, pero Él es el hombre perfecto.
Y como hombre perfecto, Él estaba en la capacidad de soportar todo eso. De hecho, nosotros estaríamos en la capacidad de soportarlo si Adán, nuestro representante federal, como dice el doctor Sproul, no hubiese pecado. Porque tendríamos la perfección del Señor, sin ninguna enajenación. ¿Sí? Eso lo hemos visto también en el manual anterior. Entonces, Él necesitaba hacerse hombre para morir por nuestros pecados, para hacer, como decía hermano Daniel, el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿verdad? Por eso les digo, todo lo que ustedes están diciendo es verdad, pero el punto aquí es, Jesús se encarnó porque Él tenía que llegar a morir para ofrecerse por nosotros. En Hebreos 2.10, el versículo que sigue aquí, leímos 2.9, 2.10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo se hizo hombre porque Él tenía que sufrir en su cuerpo las mismas aflicciones, los mismos problemas, las mismas tentaciones que nosotros sufrimos. La diferencia es que Él no pecó. Y eso lo enseña o lo enfatiza bastante el apóstol Pablo en otros lugares. Era indispensable que en todo fuera semejante a los que habría de salvar, pero sin pecado. Hebreos 3:14, ¿quién lo lee? 3:14 a 18. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo el disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en el reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Veamos ahora el 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El pueblo de Israel estuvo en el desierto un montón de tiempo, su debilidad le llevó a no creer en Dios, se rebelaron contra Dios, y lo que dice aquí es que aún a pesar de eso, Dios los ha salvado. Y en 4:15 Dios obró con ellos con misericordia, y en 4:15 dice que nos convenía este sumo sacerdote que también tenía nuestras mismas debilidades, las mismas debilidades que pudo tener el pueblo de Israel en el desierto, las mismas debilidades que tenemos nosotros, pero Él no se dio a la tentación. Él no dejó que el pecado lo dominara. Y por eso es que Él no podía redimirnos a nosotros si no se convertía en un ser humano. En la confesión hemos estado viendo que a quienes salva Dios. ¿Para quiénes vino Cristo a morir? ¿O por quiénes vino Cristo a morir? Sí, pero ¿por quiénes vino Cristo a morir? Estoy hablando ahorita de humanidad, ¿sí? O sea, en la confesión, ¿qué dice? Dice que Jesús vino a salvar a los seres humanos, a los hombres, no a los ángeles. ¿Se recuerdan? Dijimos que Él vino a rescatar, a proveer salvación a los hombres, a la humanidad caída, no a los ángeles. Cristo tomó forma humana porque su ministerio consistía en darnos salvación a nosotros, no a los ángeles. Y por eso Hebreo nos está diciendo que en todo tenía que ser semejante a nosotros. Era necesaria la encarnación porque si no hubiese Cristo sido un humano, no podría haberse compadecido de nosotros en el sentido de haber sufrido las mismas cosas, de haber salido victorioso y de haber sido nuestro verdadero, nuestro adecuado reemplazo en la muerte. Él tuvo que morir para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Los noto muy pensativos, no sé si le di muchas vueltas a él. ¿Ok? El punto es este.
Cristo se encarnó, se humanó, porque si no hubiera sido humano, no habría podido morir. Y estando en la condición de humano, Cristo sufrió los mismos padecimientos nuestros, las mismas tentaciones nuestras, pero Él no pecó. Y por eso era necesario que Él se humanara. Ahora, en su sacrificio, Cristo murió por aquellos a quienes representaba, a la humanidad, y no por los ángeles. Los ángeles que cayeron, que pecaron, la Biblia específicamente dice que para ellos ya no hay ninguna esperanza de salvación. A ellos no se les puede predicar el Evangelio, no se les debe predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es para ellos, es solamente para nosotros. ¿Okay? Veamos entonces algunas profecías del Antiguo Testamento que se relacionan con Cristo. El escritor de la lección ha tratado de especificar aquí el hecho de la humanidad de Cristo, pero también toca la deidad. No es pecado hacer eso, estamos viendo la encarnación, ¿verdad? Lo que él está tratando de enfatizar es el hecho de que a pesar de que Cristo se hizo humano, él seguía siendo Dios o él era Dios, es decir, él ya existía desde antes de que él viniese a vivir. Miqueas 5:2. Ahí lo tengo escrito y lo ando buscando. Es la costumbre, yo no puedo tenerlo sin buscarlo. Ok, citarlo sin buscarlo. Miqueas 5:2. Dice, no lo voy a leer todo, solo voy a una parte. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Es la primera parte que quisiera que viéramos del versículo. Y esta parte, hermanos, está resaltando la humanidad de Cristo. ¿Cómo resalta la humanidad de Cristo? Miren, el rey David nació en Belén. El rey David era un ser humano y nació en Belén. Y el que habría de ser Señor de Israel también nacería en Belén. Tendría un lugar de nacimiento, ¿verdad? Belén. La otra parte dice, para estar entre las familias de Judá, es decir, el que habría de nacer en Belén era un miembro, iba a ser un miembro de la familia de Judá, es decir, iba a tener una genealogía, iba a tener seres humanos como padre. Es una alusión directa a la tribu de la cual saldría el Mesías. El rey David pertenecía a la tribu de Judá y la Biblia enseña de que el descendiente Mesías, el que sería el Mesías, sería un descendiente de David. Y por tanto, Miqueas 5:2 dice, Belén no eres la más pequeña. Aunque eres pequeña, de ti saldrá, de parte de la familia de Judá, el que será el Señor en Israel. Ahora, Miqueas 5:3, que lo vamos a ver más adelante, dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Solo para que vayan pensando en el tiempo. Miqueas 5:2 también enfoca la deidad de Cristo. La segunda parte dice, y sus salidas son desde el principio. Desde el principio, en el original dice desde la antigüedad. No dice tanto desde el principio, sino que en el original dice desde la antigüedad. Lo cual denota que antes de que Cristo, antes de que el Hijo de Dios se humanara, Él ya existía. Está hablando de la preexistencia de Cristo. ¿Sí sabemos diferenciar entre la preexistencia y la eternidad? ¿Sí? La preexistencia simplemente demuestra que Cristo ya existía antes de nacer. La eternidad nos demuestra que Cristo existe todo el tiempo. Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Luego termina diciendo, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y aquí el verso va más allá de la simple preexistencia, si queremos decirlo de esa forma. Pues le adjudica eternidad al Hijo. Dios es eterno. Y si Él es eterno, es Dios, ya que solo Dios es eterno. Perdonen el juego de palabras. Cristo dice que existía desde los días de la eternidad. La eternidad es un atributo ¿de quién? De Dios. Y si Cristo es eterno, entonces Cristo también es Dios. ¿Sí me explico? O sea, la idea de Miqueas 5:2 es probar las dos cosas. Primero, que Cristo era un humano. Nació en un lugar determinado, perteneció a una familia determinada,
pero además de eso, Él es eterno, porque sus salidas son desde la eternidad. Él está desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. ¿Sí? Página 34, el número 2, que es Isaías 7:14. Isaías 7:14. También vamos a ver los dos aspectos acá de que hemos estado considerando ahorita, que tiene que ver con la humanidad y la deidad de Cristo. Dice Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá. La concepción del Hijo de Dios se realizaría contra naturaleza en una virgen. ¿Cómo digo? ¿Por qué digo contra naturaleza? Porque lo normal, no lo normal, sino que sí es lo normal, pero es lo indispensable, por así decirlo, es que para que haya una concepción tiene que haber una relación entre un hombre y una mujer. Acá fue contra naturaleza. La Virgen dice, ¿cómo es posible hacerse esto si yo no he conocido varón? ¿Verdad? Entonces Dios le dice, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios porque la sombra del Espíritu te cubrirá y concebirás de él, ¿verdad? Va a poner en él al Hijo. Entonces, pero estoy ahorita realzando cómo fue este hecho, que fue algo maravilloso, algo contra naturaleza. Sin embargo, es interesante que prestemos atención a quién concebirá. Y dice que es la Virgen. Y la Virgen definitivamente se refiere a una persona, a una mujer, a un ser humano. Entonces, si Cristo iba a nacer de una mujer, tenía que tener por fuerza una naturaleza humana, ¿sí? Entonces, vemos aquí que es una profecía que está hablando de la humanidad del Hijo de Dios, pero también habla de la deidad. Isaías 7:14 también habla de la deidad, y es que Dios se ha cuidado de preservar eso en la Escritura, de decirnos, miren, Él de verdad se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Y en la deidad dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa el nombre Emmanuel? Dios con nosotros. Dios hizo tabernáculo con nosotros. Dios está en medio de nosotros. El título Emmanuel nos demuestra la divinidad del niño que habría de nacer. Si tenemos dudas en esto, Mateo capítulo 1, versos 22 al 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Hijo de Dios, Jesús, estando entre nosotros, es Dios mismo, no dejó de ser Dios. Como dice el himno, ¿no, hermano Daniel? 100% hombre, 100% Dios. Las citas 3 y 4 es Isaías 9:6. Ahora, ¿por qué las puse juntas? Porque es la misma cita, solo que vamos a seguir viendo y desarrollándola por partes. No sé cómo voy con el tiempo. Ok, vamos bien. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hasta ahí lleguemos ahorita. ¿Verdad? Entonces, nos dice este texto de que un niño nos es nacido. Y si es nacido, es el momento en el cual llegó a ser un ser humano. El momento que vio la luz. Tal vez no el momento en que llegó a ser un ser humano, porque desde la concepción era un ser humano, ¿verdad? Pero el momento en que él nació, que en nuestra mente es cuando ya vemos a la persona, ya vio la luz, ya nos llenamos de alegría. Ok, él es nacido. Como nacido indica de que él fue un humano verdadero, un humano real, un humano que en verdad era humano. Perdonen que lo repita. El nacimiento de Cristo fue humano y verdadero. No fue un nacimiento ficticio. No fue una simple encarnación. En el sentido, como lo estaba diciendo hace un momento, de encarnación y preencarnación. Y reencarnación, ¿verdad? No fue en ese sentido. Entonces, el nacimiento fue humano y verdadero. Y aquí le puse, aunque les dé risa, nacido del verbo nacer.
Es decir, nacido, nació de un ser humano, nació. Como Dios, el Hijo no nació ni tuvo principio. Él era preexistente, ya lo vimos. Él es eterno, ya lo vimos. Pero como humano, Él nació. Él vino a la existencia humana. El mismo verso dice, Hijo nos es dado. Y muchos comentaristas dicen que esta frase, Hijo nos es dado, se refiere a la divinidad del niño. ¿Sí? Ustedes conocen la poesía hebrea, lo hemos mencionado en otras ocasiones. La poesía hebrea tiene en sus versos un paralelismo. Ese paralelismo puede ser en varias formas, ¿verdad? Uno es ampliando, otro es poniendo en contraposición, otro es argumentando, todo eso. Pero acá hay un comentarista que dice, no es simple paralelismo poético hebreo, sino que es la fina mano de Dios ajustando lo que tiene que ajustar. Niño nos es nacido, resalta su humanidad. Hijo nos es dado, tiene que ver con esa divinidad del niño y se apoya en el hecho de que si el niño nos es nacido, en realidad fue también dado por Dios. Y dicen ellos, hay algo que podemos comparar, y yo no soy muy bueno para andar comparando palabras, pero ellos dicen, nacido implica su humanidad, nació, como dije antes del verbo nacer, pero hijo nos es dado, no dice Dios nos ha legado un hijo, sino que la idea, dicen ellos, es que un hijo nos es dado, el Hijo de Dios nos ha sido dado. ¿Sí me explico? Humanidad, nació. Divinidad, el Hijo de Dios nos ha sido dado en el nacimiento de Jesús. ¿Verdad? Esa es la idea que se maneja en esto para explicar este punto. Porque yo al principio digo, ok, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ok, si es mi niño, pues es mi hijo, ¿no? Pero aquí lo enfoca desde el punto de vista de lo que Dios está diciendo, no de lo que yo estoy viendo. Sigamos con Isaías 9:6. Dice, y el principado sobre su hombro. Estamos resaltando nada más lo que está ahí remarcado. Dice, el principado sobre su hombro. Principado, hermanos, significa dominio. O sea, la autoridad suprema que tiene un rey o un gobernante. Eso lo dice el diccionario de idioma bíblico hebreo de James Wenson, no sé si se pronuncia, pero yo así lo digo. Como este dominio se ejerce más allá de un simple trono terrenal, confirma la deidad del Hijo. No sé si los perdí. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. El principado indica que él tiene autoridad, que él tiene dominio. Pero ese dominio de Cristo no ha sido dado solo al nivel de la humanidad. ¿Sí me explico? No es que Él tenga simplemente dominio sobre nosotros, sobre las naciones, sobre todas las cosas que nosotros vemos, sino que la Biblia nos enfatiza que su dominio es sobre todo lo creado y sobre todas las cosas, sobre todo, incluso sobre los ángeles, sobre los demonios, Él tiene autoridad. Y por eso el comentario que hago es ese. Este dominio de Jesús no se ejerce simplemente a nivel humano, sino más allá, sobre principados, sobre potestades, como dice Efesios capítulo 6, se extiende más allá. Por tanto, su dominio no es simplemente un dominio humano, sino un dominio que solo puede ejercer la divinidad. Solo Dios puede hacer. Lo que sea el tiempo, hermano Osvaldo, gracias. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 es también conocido y lo hemos estado viendo en estos días. Hebreos 1:3, gracias. Dice, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está diciendo Hebreos 1:3 que Cristo tiene la plena autoridad, que no se limita simplemente al área humana, sino también al área espiritual y al más allá. No es Toy Story, ¿ok? Y al más allá. O sea, todo lo abarca el Señor. Por eso dice acá que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, pero también dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sigamos con
Isaías 9:6. Me quedé asustado, dije, me perdí. Ahora, nos sigue diciendo el verso 6, se llamará su nombre. ¿Quién sabe esos nombres de memoria sin verlos ahí? No. Al revés, en orden. Es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quiénes se saben el abecedario? A, B, C, D, F, G, H, I, J. ¿Ok? Está en orden alfabético en el versículo, fíjense. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? En orden alfabético, para que se lo aprendan. ¿Verdad? Es admirable. Admirable es un nombre con que se identifica el ángel de Jehová que mandó o que habló con Manoa. ¿Quién era Manoa? El papá de Sansón, ¿verdad? Ese ángel habló con Manoa y cuando habla ese ángel con Manoa, el ángel de Jehová, Manoa le dice, dime cuál es tu nombre. Y el ángel le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Verdad? Entonces, el escritor de la lección relaciona Jueces 13:18, que es el pasaje en donde el ángel de Jehová responde, ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? Con Isaías 9:6. Entonces, lo que él está enfatizando aquí es que hay una relación entre el título que se le da a Dios allá en Jueces 13 y el nombre que aquí Isaías le está adjudicando a ese niño que nacería. Además de eso dice consejero. El apóstol Pablo se refiere a Cristo como la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. 1 Corintios 1:24. ¿Qué dice? ¿Ustedes me permitirían a mí hacerles trampa? No. ¿Y hacerles un reto? ¿Sí? ¿Me permitirían hacerles un reto? ¿Cuántos levantan la mano que permitirían que les hagan un reto? Ok. El próximo domingo se lo voy a perdonar. No voy a poder venir. Tengo que trabajar porque mi compañero sale a vacaciones y bueno, tengo que estar allá. Pero a partir del domingo 20, hoy es 6, ¿verdad? 13:20, a partir del domingo 20, como me permitieron que les pida que les haga el reto, por favor, todos traen su Biblia en papel. Y todos buscan las citas en su Biblia en papel. Les voy a hacer ese reto. Se le va a descargar el teléfono un día, se le va a descargar la tablet un día, se le va a descargar la computadora un día, y el papel no se le va a descargar. Y la memoria, pues. ¿Ok? Ustedes me dieron permiso. Hermano Luis, tome nota. Empezando por él. No, me refiero para que los examine. No se apure que yo los cargo toda la noche, así que va a estar difícil que se me descargue. Y si se descarga uno, mire que yo... Aquí hay otra. Primera de Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es el consejero por excelencia, ¿verdad? Si queremos decirlo así. Dice la Biblia que Él es la sabiduría de Dios. Y en Colosenses, el mismo apóstol Pablo, Colosenses 2:3. ¿Qué dice Colosenses 2:3? Espero que no tiene. Colosenses 2:3. ¿Qué dice? Ok, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, ahí están, mire. Yo creí que alguien me lo iba a leer de la pantalla. ¿Sí? ¿Verdad? Ahí están escondidos todos los tesoros del conocimiento en nuestro Señor. Entonces, se le adjudica el título de consejero y dice que Él mismo es la sabiduría de Dios. El otro título, Dios fuerte. No voy a comentar mucho ¿no? Creo que es bien conocido, es bien fácil de entenderlo y es el título que se le da a Jehová, por ejemplo, en Jeremías 32:18.
¿verdad? Ahí hay una serie de calificativos y van a encontrar eso. Tuve que ir a la palabra hebrea para en verdad decir, ok, así es, ¿verdad? Porque al principio dice grande, no dice Dios fuerte. Entonces es un título dado a Jehová y es el mismo título que aquí se le está asignando al niño que habría de nacer. Por tanto, es también divino. Y el último título que tenemos, bueno, no, el penúltimo título que tenemos es Padre Eterno. Nuevamente al niño se le atribuye eternidad. Jesús mismo afirmó ser eterno. ¿Recuerdan en Juan 8 cuando Jesús está hablando con los judíos? Y empiezan ellos a contradecirle lo que él estaba diciendo. Y ellos decían, no, nosotros somos hijos de nosotros somos hijos de aquel. Y en una ocasión le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor les dice, Abraham se regocijó que había de ver mi día. Vio mi día y se regocijó. Y entonces le dicen ellos, no tienen ni 50 años y has dicho que viste a Abraham. Y el Señor les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Y el yo soy es el nombre que Dios le da a Moisés cuando Moisés le pregunta por su nombre. Le dice, diles, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Jesús usa el título yo soy y los judíos lo entendieron a la perfección. Lo entendieron tan a la perfección que agarraron piedras y quisieron matarlo. Por eso cuando algunas sectas por ahí les andan diciendo de que Jesús nunca quiso decir que Él era Dios y que ni los judíos lo entendieron de esa forma, simplemente vayan a Juan capítulo 8 y les demuestran que los judíos sí lo entendieron así. Sí entendieron que Jesús decía que era Dios porque decía que Él es eterno. Eso no se lo voy a cobrar en la lección, ¿ok? Eso es aparte. Entonces Jesús dijo, yo soy eterno, ¿verdad? Padre eterno es el título que se le adjudica aquí en Isaías 7:14. También tenemos el último título que es Príncipe de Paz. El Mesías y su reinado traerían paz y no sería una mera paz política, dice nuestro manual, sino más importante todavía, paz entre Dios y el hombre. Si ustedes van a Isaías 2:4, dice que cuando Él aparezca, ya las naciones no se adiestrarán más para la guerra. Ya no habrá motivo para estar en pleitos. Isaías 11:6 al 9, ese que quiero que leamos. Isaías 11:6 al 9. Espero, si alguien lo tiene, lo lee. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Hasta el 9, ¿verdad? Por favor. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Gracias, hermano. La Biblia nos describe aquí en lenguaje poético una condición de paz y tranquilidad total. Pone animales que por naturaleza son enemigos, estando juntos, descansando juntos, comiendo juntos, las crías juntas. Ojalá hubiera dicho, y el hermano con el otro hermano estarán también comiendo juntos, y el hermano con el otro hermano también estarán en comunión, y el hermano con no habrá más pleitos entre los hermanos. El lenguaje es poético, nos está diciendo, miren, va a haber paz, va a haber tranquilidad cuando este niño venga. Todo lo que Él establezca será una situación de paz y de
mansedumbre, de tranquilidad en las naciones. Hay una secta religiosa que usa mucho estos versículos para hablarnos de que no hemos entendido la verdad del reino y empieza a hablar un montón de cosas, ¿verdad? Y lastimosamente nosotros descuidamos estos textos y vemos cuán bendito es el hecho de que Cristo se haya encarnado, haya tomado forma humana, haya venido a morir por nosotros y con su sangre Él ha comprado, por así decirlo, aunque Él ya tenía el derecho, pero lo vamos a decir de esa forma en lenguaje humano, ha comprado el derecho a dominar sobre todo y a establecer su paz, su misericordia, su bondad sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, por eso, príncipe de paz. Ahora bien, el escritor de la lección, lo leí hace un momentito, dice que también esa paz será para poner al hombre en paz con Dios. Y Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El niño que nos es nacido es el príncipe de paz y que va a hacer la paz entre el hombre y Dios, o mejor dicho, entre Dios y el hombre. Nosotros estamos enemistados con Dios. Dios no está enemistado con nosotros. Sin embargo, no le agrada lo que hacemos. Y nosotros somos los que hemos puesto esa barrera. En ese sentido lo digo. Nosotros somos los que hemos delinquido. Nosotros somos los que hemos fallado. Nosotros somos los que no hemos honrado a Dios y hemos puesto esa barrera entre nosotros y Dios. Y por eso Cristo viene y ahora ha pagado el precio y esa barrera es removida y Dios nos acepta a nosotros en Cristo. Tenemos un concepto equivocado a veces. Señor, yo te acepto a ti. ¿Y quién te ha dicho que a ti te acepta el Señor? No, el Señor ha hecho lo posible para aceptarnos a nosotros, proveyendo el sacrificio de Cristo. Yo vengo al Señor arrepentido, yo vengo al Señor así, no para decirle, Señor, yo acepto lo que me estás ofreciendo porque mira que es que sí ya entendí. No, Dios me acepta a mí aún a pesar de mi condición, a pesar de mi pecado, a pesar de mi inmundicia, de mi caída. Dios me acepta en Cristo Jesús porque Él fue el que obró la paz entre Él y el hombre. El escritor de la lección, o no sé si me perdí, si es el escritor de la lección, sí, el escritor de la lección nos cita a Job, ¿verdad? De Job. En un momento dado de su enfermedad y que llegan los vecinos, los amigos a consolarlo, Job dice, ¿quién pudiera o qué pudiera yo estar en una condición en la cual tenga un árbitro entre Dios y yo? Y el lenguaje es que ponga las manos en Dios y en mí para que nos ponga al mismo nivel y nos reconcilie. Y dice el escritor de la lección, esa misma idea es acá. ¿Verdad? Tenemos paz para con Dios porque Cristo ha puesto la mano en Dios Padre y ha puesto la mano en la humanidad. No me gusta mucho la imagen, pero esa es la imagen que nos presenta acá. Es el hecho de que hemos sido justificados, que es lo que me interesa más, delante de Dios por la obra de Cristo. Príncipe de paz, no solo las situaciones naturales de la vida, sino también aquella distancia que teníamos entre Dios y nosotros a causa de nuestro pecado ha sido eliminada gracias al sacrificio de Cristo, proveyéndonos la paz. Tengo 4 minutos. La segunda parte de la lección habla en el cumplimiento del tiempo. La venida del Hijo de Dios al mundo fue claramente anunciado en las Escrituras del Antiguo Testamento y ocurrió, hermanos, en el momento preciso que fue ordenado por voluntad de Dios. Al principio les mencioné Miqueas 5:3, aquí lo traigo ahorita. Dice Miqueas 5:3, hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Es decir, en el tiempo propicio, en el tiempo que tenía que suceder. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Las Escrituras nos enseñan que Cristo vino en el preciso momento ordenado por Dios y en el momento exacto en la historia cuando la humanidad estaba más necesitada. No antes, no después, en el momento justo. Hay una lista de pasajes, tal vez no lo vamos a ver a detalle. Si bien no se refieren a la encarnación del Hijo de Dios, nos muestran que este evento sucedió en el tiempo indicado en las Escrituras. Génesis 49:10 dice, no se apartará el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que llegue
aquel a quien le pertenecen y a quien obedecen los pueblos. Traigo aquí otra versión, si mal no recuerdo es la palabra de Dios, el mensaje, la palabra del mensaje de Dios para mí, ¿verdad? Entonces, está diciendo de que Judá iba a estar en el reino hasta que viniera Silo, dice la versión Reina Valera, que se refiere al Mesías, hasta que viniera el Mesías, porque a él le pertenece. Daniel 9:26, cuando vemos Daniel, yo sé que a todos se les abren bien los ojitos, ¿no? Las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas. Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas, más 7 que habían pasado 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esto se cumplió en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Él ya fue sacrificado, Él murió, se le quitó la vida, ¿verdad? Y esto ya fue cumplido. De acuerdo con Amós e Isaías, entre otros, la venida del Mesías sería marcada por la reunión de las naciones, o sea, por la reunión de los gentiles. Cuando Cristo viniera, dice que iba a reunir a todas las naciones de la tierra, y esto, Isaías 2:2-3 dice, correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. ¿No vamos a ver la siguiente lámina? Vamos a ver esta última, que es la conclusión. Oh, creí que se iba a ver mejor porque en mi computadora se veía mejor. ¿Ok? Se los leo. La encarnación de Dios Hijo estaba anunciada desde las escrituras antiguo testamentarias, siendo esta una condición necesaria para que pudiera ofrecerse en rescate por nosotros a través de la muerte. La encarnación era necesaria porque esa condición era indispensable para que Él se ofreciera en rescate por todos nosotros. Así que hablar de encarnación no es simplemente hablar de un suceso que se dio hace unos 2000 años, sino más bien es algo que nos demuestra cuánto ha sido el amor de Dios que ha permitido que su Hijo tomara forma humana, sufriera lo mismo que nosotros hemos sufrido y se sometiera a las mismas tentaciones a las cuales nosotros hemos sido sometidos, con la diferencia de que Él no pecó para que pudiera de verdad ofrecerse en lugar nuestro. Agradezcamos a Dios por esta obra que Él ha hecho a favor de todos nosotros. Que Dios bendiga.